Quiero leerte el versículo de Filipenses o los versículos Filipenses 2 del 5 al 11. Permítemelo leerlo en la versión Dios habla hoy, que dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi prédica de esta mañana se titula Haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, y fue por amor. No sé si tú has hecho algo por amor, no sé qué es el más grande sacrificio o esfuerzo que has hecho por amor, por tu familia, por tu esposa. Hay historias tremendas, hay historias. Yo recuerdo una de las primeras historias de alguien que hizo algo por amor, algo por el bien de otros, y fue el héroe de Nacosari. No sé si ustedes supieron de esta persona, pero era un hombre que, conductor de un tren en Nacosari, y el tren pues llevaba dinamita, trabajaban en las minas y había mucha dinamita, y pues empezó a incendiarse el tren y todos huyeron porque sabían que iba a explotar. Y este hombre, pues sabiendo que la explosión iba a ser dentro de la ciudad, pues agarró el tren, se subió y empezó. Él pudo haber huido, quizás rescatado a su familia, pero la explosión iba a matar a toda la ciudad de Nacosari. Pero este hombre, sabiendo que iba a morir, él decidió mover el tren, sacarlo fuera de la ciudad, y la explosión lo mató. Algo hizo por amor y por el bien de la gente. Y como estas hay historias ficticias, como Romeo y Julieta, que es una historia ficticia, pero encontramos muchas historias que nos hablan de hacer algo por amor y por el bien del otro. Pero no vas a encontrarte una historia que supere a lo que Jesús hizo por nosotros. Es la historia más fascinante, la historia de amor más grande. Y aquí nos dice, primero, sabemos que Jesús tuvo que hacer un grande sacrificio por amor a la humanidad. El hombre estaba perdido, y aquí dice que en un momento Jesús tuvo que tomar la decisión, y Dios tuvo que tomar la decisión. Una dice, hablando acerca de Jesús, el Hijo de Dios, era igual a Dios, era Dios mismo. Pero llegó el momento donde tuvo que él tomar la decisión, o aferrarse a su divinidad, o decidir hacer algo por amor. Y esto lo iba a llevar a hacerse siervo, humillarse a sí mismo y hacerse hombre. Estamos hablando que el Dios eterno, el Dios que creó todo, ese Dios, esa Trinidad perfecta que creó todo lo que vemos ahora, que tiene el poder para formar galaxias, que tiene el poder para hacer y concederle vida a esta humanidad y a todo lo creado, Dios, el Dios eterno, en un punto tuvo que decidir renunciar a su divinidad, porque era el único camino para poder en verdad demostrar su amor por el mundo. Porque cuando el hombre fracasa allá en el huerto del Edén, vemos que es el inicio de un caos, el caos que vemos hasta el día de hoy, y no había forma de rescatar a la humanidad. Dios, que creó a la humanidad, cuando el hombre fracasa,
se encuentra con el o rescato a la humanidad o los dejo perecer. Porque esa es la condición del hombre. Hasta el día de hoy estamos sentenciados a muerte. Estamos viviendo en una vida de muerte. Hay muerte. La Biblia nos lo habla como tinieblas. Vivimos en un mundo de tinieblas. Estamos muertos físicamente, pues vamos a morir eternamente. Vamos a pasar por toda una eternidad condenados. Y esa es la condición del hombre. El hombre está sentenciado a muerte y solamente está viviendo en esta vida. Estamos viviendo las consecuencias de vivir alejados y condenados, sentenciados a muerte. Por eso vemos que el fruto de la vida diaria, pues es un fruto de muerte. Hay celos, envidias, contiendas, divisiones, hay pleitos, vemos inseguridad, vemos el caos en todos los sentidos, una sociedad que colapsa. Pero ese es el fruto de la desobediencia y ese es el caos en que el hombre se metió y Dios pudo dejarnos en el caos, pero Dios decidió, en su amor, decidió rescatar a su humanidad. Entonces el amor de Dios, cuando el hombre fracasa, el amor de Dios decía: quiero salvar a la humanidad, pero la justicia, que es perfecta, el amor de Dios es perfecto, la justicia de Dios es perfecta. Y la justicia clamaba: no, la paga del pecado es muerte. El hombre está condenado, tiene que pagar su desobediencia, tiene que pagar. La paga del pecado es muerte. Pero el amor de Dios decía: quiero. Y entonces, como no había otro camino, no había nadie que pudiera pagar el precio por nuestro pecado, Dios mismo se dio. Y esa es la historia más fascinante, que el Dios eterno se dio en sacrificio por amor a su creación y por amor a la humanidad. Ahora, no vas a encontrar en toda la historia de cada grupo, de cada imperio, de cada nación con su cultura, no vas a encontrar una historia donde sea el Dios o los dioses que adoran se den sacrificio. Es solamente en el cristianismo donde se habla de que el Dios eterno, el Dios soberano, se dio en sacrificio por amor a su humanidad. Y Él se humilló. Dios se humilló. Dios se hizo siervo. Nació en un pesebre. Por eso repito mucho. Para mí no es, me emociona y me impacta más. No que Jesús tenga toda la autoridad, porque Él la tiene. Me impresiona el poder. Él está sentado en el trono. Dios tiene el poder, la soberanía. Pero lo que me impresiona más es que Él dejó su trono para hacerse un hombre como tú y yo, vivir una vida perfecta. Porque aquí es lo que nos dice: Jesús vivió una vida perfecta para entonces llegar a la muerte y muerte de cruz, porque tenía que pagar el precio. Y Jesús sabía lo que implicaba. Por eso Jesús clamó y le dijo: Padre, allí en el huerto del Getsemaní, si hay otra forma, si hubiese otra forma. Pero no la había. Dijo: pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que tenía que pagar el precio en una cruz. Y Él dice, como leíamos, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque eso era lo que nos iba a dar a nosotros la oportunidad de poder ser salvos, de poder ser recomprados. Ahora pertenecemos, ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos de sus dominios y le pertenecemos. Y no vas a encontrar
otra historia más emocionante que esta historia. Y tengo 32 años fuera de México predicando esto, hablándoles. Muchos me han dicho, bueno, ¿qué te hizo? ¿Cómo fue posible que fueses tú a un lugar como Marruecos a arriesgar la vida de tu familia? ¿Que no amas a tu familia? ¿Que no amas a tu esposa? ¿Que no amas a tus hijos? Sí, los amo. Pero en familia amamos más a Dios. Y Él nos pidió hacer esto y, ¿sabes? No negamos la cruz. No nos avergüenza la cruz. En la cruz se logró la victoria más asombrosa. Jesús derrotó a Satanás, derrotó la muerte, derrotó el pecado. Se logró la victoria más asombrosa en la cruz. Y la historia de la cruz es la historia más asombrosa que podemos contarle al mundo. Se le predicó a un musulmán y se le contó esta historia. Y él, llorando, dijo: si esto fuese verdad, yo me iría por el mundo de rodillas contando esta historia. No la captó, pero sabía la dimensión. Él dijo: si fuese verdad, yo me iría de rodillas por todo el mundo. Y sabes, esto fue realidad y fue una verdad. Y vale la pena predicar este evangelio, vale la pena contar esta historia. Y para mí es la historia más asombrosa que el mundo puede conocer. Puedes darle un aplauso fuerte al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, te digo, el mundo estaba en un problema, estaba en un caos. Entonces la solución no se encontraba en este mundo. Fue Jesús, fue Dios mismo. Más Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el libro de Juan, desde el primer versículo, encontramos, por ejemplo, Juan del 1 al 3 y 5. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Esto hablando de Jesús. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. En otra versión, la Reina Valera que conocemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Jesús. Jesús existía desde el principio, pero Él se encarnó, se hizo hombre, porque era la forma en que Dios iba a poder lograr pagar el precio. Ahora te quiero hablar acerca de la encarnación, y quiero simplemente que aprendamos tres cosas de lo que fue la encarnación. Primero, se identificó con la humanidad. Algo que aprendo cuando veo que Jesús se encarnó, una de las enseñanzas que aprendo aquí es de que Jesús se identificó con la humanidad. En el libro de Hebreos 4:15 dice: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Cuando entiendo que Jesús se identificó, yo puedo clamar a un Dios que me entiende. Aunque yo no tenga la fe, toda la fe del mundo, puedo acercarme con esa mínima fe y saber que Dios me escucha. La pastora nos dijo: a veces tú no sientes que Dios está ahí, pero entiendes y sabes en tu corazón que Dios es un Dios empático, que sabe por lo que estás pasando. Es un Dios que se duele,
Él fue menospreciado, fue desechado, fue escupido, fue flagelado. Aún desde niño, yo me imagino que ya fue marcado, fue señalado. Y Dios nos entiende en toda situación. Dios es un Dios empático, Dios es un Dios cercano, y la encarnación me habla de que Dios me entiende en todo momento. La encarnación me habla de que Él se identificó conmigo y se identifica aún en mis debilidades, en mis pruebas. Él pasó por pruebas, Él pasó por situaciones, y Dios es un Dios que se identifica. Porque Él pasó por humillación, padeció lo inimaginable, pero como te decía, Él nunca pecó, porque la sangre que fue derramada en la cruz fue sangre pura, perfecta, que pagó el precio por nuestro pecado. Jesús se identificó al tomar tu lugar, al decir: tú no vas a morir, yo muero por ti. A aquella sociedad y a aquel momento la gente se le expuso: ¿a quién queréis que viva, Barrabás o Jesús? Y todos escogieron a Barrabás. Y Jesús pasó por lo inimaginable y se identifica con nosotros. No sé tú, pero a mí me da una confianza extrema saber que Dios me entiende y que Dios sabe en qué necesidad estoy. Yo no sé en qué situación te encuentres el día de hoy, pero hoy más que nunca Dios está más cerca de ti. Lo sientas o no, Dios está allí, y Él es fiel cuando dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo estaré, yo te ayudaré, yo te consolaré, yo estaré contigo. Pues a mí esto me emociona pensar en un Dios tan cercano y tan personal. Segunda cosa que entiendo en cuanto a la encarnación es que Él vino a restaurar todas las cosas. En primera de Juan 3:8 dice: pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Entonces Él vino a restaurar todas las cosas. Por su encarnación, Él vino para destruir las obras del enemigo. Él viene para hurtar, matar y destruir, pues Dios viene para dar vida, para restaurar. Por eso cuando venimos a Cristo, todos venimos de una manera rotos. Venimos como familias rotas, venimos rotos emocionalmente, venimos como con nuestras heridas, pero Dios no nos deja. Él nos da un ejemplo de aquel alfarero que toma el barro y le va dando forma. Pues Dios viene para restaurar familias, para restaurar. En estos días he tenido a mi mamá en casa, a mi madre, y vino para la boda de mi hijo, vino para estar con nosotros. Y bueno, hemos estado hablando de muchísimas cosas. Pero lo primero que nos lleva es hablar de cuando Dios estaba y cuando Dios no estaba. Cuando Dios no estaba en la familia, mi padre estaba engañándola con cuanta persona podía. Ella con una depresión de caballo. Los hijos, nosotros fuimos lastimados. Ya les he contado que yo sufrí abuso a los 8 años y entonces desgraciaron mi vida, porque Satanás viene para eso, para matar, hurtar y destruir. Se dice que en México 1 de cada 3 niñas ha sido abusada verbalmente, pero sobre todo sexualmente.
Si esto es así, ¿sabes cuántas víctimas sexuales aquí hay? Y la mayoría de las víctimas, de los victimarios, son familiares cercanos. Y en México decimos mucho, los trapos sucios se lavan en, porque eso lo escondemos. Somos de una cultura de honor y vergüenza. Hay culturas de honor y vergüenza, hay culturas de, se me va el nombre, pero después se los digo. Pero México es una cultura de honor y vergüenza. Pesa más el honor de la familia que lo que ha sucedido. Lo callamos por vergüenza, que no se esconda. Y eso ha traído tanto dolor en las familias. Se dice que 1 de cada 7 niños ha sufrido. Y esto se esconde más porque es más vergonzoso. Por ello yo hablo del abuso, y yo hablo mucho de esto porque es una vergüenza. Casi no escuchas testimonios de hombres que han sufrido violencia, que han sido violados, y hablan de esto porque esto es vergonzoso. Escuchas más testimonios de mujeres, pero esto lo ocultamos y lo tapamos. Y sabes, nuestra sociedad está podrida, pero Jesús vino para restaurar todas las cosas. Y Jesús vino para darnos libertad. Y Dios quiere que seamos una iglesia que podamos entender que la restauración comienza en nosotros. La restauración comienza conmigo para poder ser luz allá afuera. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y a mí ya no me da vergüenza decir yo sufrí abuso, porque yo voy al siguiente punto. ¿Sabes? Dios me restauró. Dios me ha dado una nueva historia. Mi vida ha cambiado. Cristo cambió mi historia. Cristo en la cruz cambió mi historia. Y Él vino para restaurar todas las cosas. Él va a restaurar tu alma, Él va a restaurar tu vida, tu familia. Y si no, Dios te va a dar la oportunidad de vivir una nueva vida, porque eso es lo que vino. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el poder del Evangelio. Y nos dio ejemplo para nuestra tarea. Al encarnarse, Él me dio un ejemplo de cómo yo voy a llevar a cabo nuestra tarea, porque la tarea de la iglesia es restaurarnos. Es como un hospital donde somos restaurados. Algunos son restaurados más pronto, son más fáciles, creen la palabra, creen, se dejan ministrar, pero Dios nos toma para restaurarnos, y restaurados, no perfectos, pero Dios nos restaura para poder brillar y hacer la tarea. Porque la tarea de la iglesia no solamente es reunirnos, y es hermoso estar en familia reunidos los domingos, sino de avivarnos, de enseñarnos, capacitarnos para poder enfrentar a un mundo perdido. Porque la encomienda de la iglesia es: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y ustedes son de las iglesias que están obedeciendo en completo el mandato de Dios de vayan y prediquen el evangelio a toda criatura en su Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Él nos dio ejemplo, porque la iglesia y sus discípulos son los que se unen a Jesús en el trabajo de reconciliar todas las cosas nuevamente con Dios. Una iglesia misional, un discípulo misional, es aquel que se une a Dios en su tarea de reconciliar al mundo perdido con Dios.
Todas las cosas, como dice la Biblia, como en el cielo, así también sea en la tierra. Por eso Dios dejó un gran cometido, una gran comisión. La gran comisión es el gran mandato, la gran encomienda a la iglesia. La esperanza del mundo está puesta en la iglesia. ¿Lo repito? La esperanza del mundo está puesta en la iglesia. No son los gobiernos, es la iglesia la que tiene la encomienda de poder atraer a los perdidos a Él. Dios ya hizo su parte. Lo que era imposible, Dios ya lo hizo. Ahora ya hay una solución. Ahora ya hay una vacuna para vacunar a todos, y es Jesucristo. Tenemos la respuesta para el problema del mundo. Es Cristo Jesús. Me acuerdo de una película, para los que somos ya ancianitos, yo creo que el pastor Pablo la va a recordar. Pero era en África donde iba a morir una persona porque fue mordida por una serpiente muy venenosa. No había esperanza. Estaba condenado a muerte. No había vacuna. No había manera de salvarlo. Pero se escuchó de un hombre que había sido mordido por una serpiente como la que había mordido esta persona. Y esta persona no murió, sino creó anticuerpos. Y entonces fueron a buscarla. Era la única persona en el mundo que había sido mordida por esta serpiente, pero había sobrevivido y había creado anticuerpos. Entonces fueron por él, le tomaron sangre, hicieron una vacuna y esta persona pudo vivir. La única vacuna que existe para una humanidad perdida es Cristo Jesús. Y tenemos la respuesta. La gran comisión es una comisión para cada creyente, no solo para unos cuantos. La vida de cada cristiano debe girar alrededor del mandato de Dios y no alrededor de mis intereses, deseos, mis motivaciones. Jesús se dio. Él, siendo Dios, se despojó de su divinidad para humillarse, para decir: no se haga mi voluntad, sino Dios tu voluntad. Y ese es el ejemplo para vivir mi vida todos los días. Es el ejemplo, y yo me levanto todos los días y mi oración es: Dios, te doy gracias porque hoy me permites vivir. Soy tu hijo, soy amado, en ti lo tengo todo. Pero se me presentan 24 horas o las horas que se me presenten. No se haga mi voluntad, Dios, hágase tu voluntad. Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Que no solo quiero aprender cosas nuevas, sino ayúdame, Señor, a que alguien por mí o a través de mí pueda conocerte. El día de ayer, mi hija en la universidad conoció y se hizo amiga de una chica llamada Dani y han hecho una amistad tremenda. Ella no conoce de Dios y mi hija le ha estado. Y el día de ayer o antier
habló con mi hija, la familia está sufriendo, el padre está casi con 2 pies en el otro lado, está muy enfermo y le dice, mira, nosotros somos de esta religión, nuestra manera de pensar y hacer es esta, pero ¿podría ser que tu padre pudiera hablar con mi padre? No sabemos qué pueda pasar y bueno, estuve con él, estaba muy dormido y al verle allí, mi oración sincera, no había mucho que hablar, pudimos hablar varias cosas, aún la familia me advirtió, dice, está de muy mal humor, por favor, si lo insulta, y le digo, no pasa nada, y pudimos hablar algunas cosas, pero tenía medicamento y se dormía y bueno, me la pasé echándole aire, que digo, sí, aire porque hacía mucho calor y mi oración, al verlo muy enfermo, se ve muy mal, lo operan el martes, si puedes orar por el señor Omar, mi oración era, Dios, si no te conoce, sé dónde va a pasar su eternidad. Y mi oración es, Dios, permítenos que Él pueda escuchar de ti. Permítenos que Él pueda escuchar la historia más asombrosa. Tú diste su vida por Él. Pero Él nos dejó ejemplo, Jesús nos dejó ejemplo al pensar en la encarnación de que Él lo hizo en obediencia al Padre y por amor a nosotros. La verdad que hay un gran ejemplo. Segunda de Corintios 2, 5 al 15 dice, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la vida cristiana tiene que ver con esto. La vida cristiana no es cambiar de religión. La vida cristiana hablamos de tener una relación con Dios, que Dios quiere que tengamos una relación. Para mí creo que la vida cristiana tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con vivir para Él, vivir por Él, vivir para sus sueños, vivir para sus propósitos. La vida cristiana es esto, es Dios, ayúdame a parecerme más a ti. Y al parecerme más a ti es más en obediencia, más en humildad, más para tus propósitos, más para ti, Señor. Y quiero terminar con nuestros 4 puntos. Debemos ser una iglesia presente. Yo creo que la Pátzcuaro no es tan grande y ya la gente nos identifica. ¿Sí? Estamos presentes. CCE está presente. Por años han permanecido y están presentes. Pues ahora seamos una iglesia más cercana. Estamos presentes, pero ahora seamos una personas o gente más cercana, una iglesia más cercana a las necesidades de la gente. La gente está sufriendo, las familias están sufriendo. Hay mucho dolor. Jesús se la pasaba con publicanos, pecadores, le recriminaban.
Y le decían, y Jesús decía, yo no he venido para estar con los sanos, sino para con los enfermos, los necesitados, los rechazados. Iglesia, seamos una iglesia cercana. Tus familiares, tus amigos. Seamos una iglesia pasional, porque la pasión nos lleva a la acción. Y seamos una iglesia que proclama. Mientras tengamos la oportunidad, proclamemos la cruz de Cristo, proclamemos el mensaje de amor. ¿Por qué no cierras tus ojos? Deja que el Espíritu Santo ponga eco en algunas de las palabras que escuchaste. Señor, gracias, porque esta historia tiene que ver con que tú decidiste amarme. No solo de palabras, Señor, sino con hechos lo demostraste, Señor. Tú no deberías haber muerto en una cruz, Señor. Tú no deberías haber cargado mis pecados y los pecados de la humanidad. Tú no debiste ser flagelado, insultado, escupido, Señor. Pero todo esto lo soportaste por amor a mí, a mi familia. Señor, haznos una iglesia que pueda ser obediente como tú lo fuiste. Haznos una iglesia que pueda ser comprometida, que pueda ser humilde, Señor, que pueda ser una iglesia cercana a las necesidades de este mundo, Señor. Padre, hay muchas familias por alcanzar, muchas naciones por tocar, Dios, y yo te ruego, Dios, que esta iglesia pueda caminar en fidelidad como lo ha sido hasta el día de hoy, Señor. Padre, yo te ruego por familias, por más familias que puedan agregarse, Señor, en los próximos años, meses, Señor, podamos ver un crecimiento, pero no solamente por
ver números, sino Dios, cada familia, cada persona es una historia de tu amor demostrado, Señor. Queremos ser más como tú, Señor. Haznos más como tú, Señor. Que cada día podamos parecernos más a ti, Señor, y tener esta misma actitud, Señor, que tuviste tú, Señor. El ser cercanos, humildes, obedientes. Señor, hay tanto que hablar, tanto ejemplo que nos has dado, Señor. Y Padre, yo te ruego que esto sea algo que en la iglesia aquí, Señor, fluya este mismo sentir, el amarnos unos a otros, el preocuparnos los unos por los otros, Señor. El mantener un espíritu humilde, Señor, el mantener un espíritu manso, quebrantado. Dios, ayúdanos a parecernos más a ti, Señor, porque esto es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver contigo, Jesús, con el parecernos más a ti. No es cumplir con normas, es ser como tú, Señor. Nos has dado la oportunidad ahora de vivir una nueva vida, de cambiar nuestra historia, de darnos ahora la oportunidad, Señor, de vivir algo nuevo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Señor, te pedimos que esto se logre cada día. En el nombre de Jesús. Amén.